le decía que el presidente de la República dijo, le recomiendo que se serenen, después de que ayer dijo que era pues un narcoestado, y Calderón le contestó que él no se va a dejar y que se va a defender, y bueno, pues hubo ahí un cruce de declaraciones. Que esperen que va a terminar el juicio de García Luna, pues si ya lo condenó el presidente, ¿no? Ya hizo público que era culpable, que eran, en fin, todo aquello que dice del caso de Ana Gabriela Guevara. Ahí sí dijo, oiga, que no haya efectivamente juicios públicos sumarios, ni por supuesto linchamientos. Bueno, en el caso de García Luna, un día dice que hay que esperar a que termine el juicio y otro día dice que es culpable sin remisión posible. Pero bueno, están estos ires y venires, pero lo que importa mucho es efectivamente ir ubicando el debate sobre qué significa un narcoestado. Hace un ratito le comentaba de pues esta, por ejemplo, tipología de un autor que se llama Peter Lopsha, de cómo conviven efectivamente las organizaciones criminales con el Estado. Y le decía que hay que leer y hay que referirse a Guillermo Valdés, a quien debemos, además de ser un columnista de Milenio y haber sido funcionario público en el ámbito, fue director de Seguridad Nacional, le debemos la historia del narcotráfico en México, uno de los libros más importantes para quienes quieren efectivamente entender este fenómeno. Yo le agradezco mucho a Guillermo Valdés que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches a la audiencia. Oye, pues uno entiende que en en el ámbito político puede uno usar los conceptos como arma arrojadiza, pero cuando hablamos de narcoestado, Guillermo, ¿de qué demonios estamos hablando? No, mira, para poder calificar a un estado que es un narcoestado, quiere decir básicamente que las organizaciones criminales se apoderaron de las principales instituciones del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial e incluso del Poder Legislativo, y que ellos son el poder real, el que domina, el que emite las leyes, las hace a su gusto, el que ejerce la justicia, aplica la justicia a modo de los intereses de las organizaciones criminales, y que también el Poder Ejecutivo está a su servicio, lo cual, si hacemos el análisis de lo que pasa en México, pues realmente es un despropósito del tamaño del universo decir que México es o fue un narcoestado, porque el que el crimen organizado tenga presencia en mucha parte del territorio nacional y que eventualmente controle alcaldías o algunas rutas o se desplace sin problemas por algunas carreteras, o incluso corrompa a un funcionario federal. Así es, eso está muy lejos de significar que todo el Estado y sus tres poderes están al servicio de las organizaciones criminales. Realmente no aplica y es un despropósito afirmar eso, ¿no? Y esto, insisto, no quita el hecho de que a partir de la última década del siglo pasado para acá haya habido un proceso de expansión de las organizaciones criminales y que hayan ido capturando pequeños espacios institucionales, sobre todo en el ámbito municipal, el que controlen policías municipales, eventualmente financien las campañas y tengan como rehenes a algunos presidentes municipales, que de hecho existe eso y sigue siendo realidad en algunas partes del país, pero eso está muy lejos del control total del Estado, ¿no? Y de sus principales dependencias. Estado, digamos, con E mayúscula, porque entidades federativas, pues está el caso de Fausto Vallejo, está el caso de varios gobernadores de Tamaulipas, o el caso de Quintana Roo, que hace unos días estuvo de moda efectivamente por la salida de Mario Villanueva. O sea, sí ha ocurrido que desde las oficinas de los gobernadores se tutelen los intereses de organizaciones criminales. Así es, sí, de hecho, ha sido real el que algunos gobernadores han sido corrompidos por el narcotráfico y han puesto al servicio de las organizaciones, sobre todo la parte correspondiente a la seguridad y a la justicia, es decir, que las policías no molesten a las organizaciones criminales, que si eventualmente llega a haber algunas detenciones de miembros de las organizaciones,
pues no sean juzgados o sean liberados, en fin, este tipo de cosas, pero tampoco se puede decir aún en esos casos que el total de la política de esa entidad está al servicio de las organizaciones criminales. No, yo creo que son fenómenos mucho más complejos el poder afirmar que incluso a nivel de un Estado todo el aparato gubernamental está al servicio de las organizaciones criminales, como sí lo hemos visto con más frecuencia en el ámbito municipal, en donde no solamente el presidente municipal pone a disposición de una banda criminal a la policía, sino que además entrega los presupuestos de programas sociales o de obra pública. Las obras Entonces, públicas, sí. empiezas a ver que la organización criminal controla no solo la parte correspondiente a la seguridad y la justicia, sino a programas sociales, obra pública y otro tipo de actividades del gobierno en el ámbito municipal. Entonces, yo creo que si el Estado no les pone un freno, corres el riesgo de que te vayan carcomiendo, digamos, instituciones en el ámbito local. ¿Pero eso es una forma parasitaria o simbiótica de convivencia? Mira, yo creo que es simbiótica, pero a final de cuentas, en la medida en que tú te apoderas de ello, pues llegas a destruirlo al municipio, ¿no? Que era el efecto, digamos, de la presencia federal, ¿no? Llegaban las fuerzas federales y rompían ese equilibrio, digamos, criminal. Pero pues, tú estudiaste muy bien el tema de la evolución de las organizaciones criminales y la debilidad de las instituciones y, digamos, a partir de esa combinación explicar la particularidad de México. Pero un narcoestado, digamos, en tiempos contemporáneos, ¿qué hubiese sido? Jamaica en algún momento, Cabo Verde. ¿Qué se pudo haber llamado un narcoestado, Guillermo? Pues mira, probablemente esos que mencionas, quizá Haití pudiera caer en manos, o incluso, por ejemplo, en Centroamérica, el que más se pudiera parecer a esto sería Honduras, que en algún tiempo, pues claro, cuando ha sido asediado terriblemente por las organizaciones criminales y tiene unas instituciones terriblemente débiles y frágiles, y la corrupción ahí llegó al nivel del presidente. Un hermano de un presidente fue claramente líder de una organización de narcotráfico. En fin, son estados cuya debilidad es terrible y no tienen la capacidad de fuerza para hacer frente al poderío de las organizaciones criminales, cosa muy distinta en México, porque aquí cuando el Estado nacional empieza a actuar en contra de la captura de instituciones municipales, relativamente fácil las recupera, ¿no? Digo, relativamente, no es sencillo, pero, por ejemplo, ahora que hemos visto estos videos hace algunas semanas de los batallones élites del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues estás hablando de 100, 150 hombres muy bien pertrechados y muy bien armados, pero bueno, les mandas... Que son un desafío, soldados, sí, que son un desafío, pero les mandas 3,000 soldados y van y se esconden en las cuevas de los cerros, o sea, no tienen capacidad de resistir un embate de las instituciones federales. Oye, a principios de siglo se puso de moda aquello del Estado fallido. Ahora, pues el presidente sacó el tema del narcoestado, pero tan, digamos, peligroso, tantas implicaciones negativas tiene usar una etiqueta u otra, ¿no? Es decir, la idea de un Estado fallido, yo decía que el mexicano no era fallido, era disfuncional, o sea, hay muchas cosas que sí las sabe hacer bien, pero ahora cuando nos regresan a esta categoría del Estado, digamos, al narcoestado, pues uno se pregunta si efectivamente un narcoestado pudo haber subsistido la enorme cooperación que durante la administración Calderón se dio con Estados Unidos. Yo me preguntaba, y te lo pregunto ahora a ti, doctor, si WikiLeaks nos permitió conocer buena parte de lo que los americanos sabían, tú estuviste en la primerísima línea de esa relación, ¿hubiese saltado que esto era un narcoestado? Digo, yo entiendo que con García Luna, entiendo que tú también tuviste diferencias, pues había opiniones, pero de eso a que hubiese una prueba fehaciente de
de que estaba metido el Estado mexicano protegiendo deliberadamente una organización criminal, hay un océano de diferencia, Guillermo. Así es completamente un despropósito, es una locura para fines, o sea, las afirmaciones del presidente López Obrador en el sentido realmente no sostienen por ningún lado. Aún en el supuesto, fíjate, aún en el supuesto de que fueran confirmadas las acusaciones que tiene García Luna, de lo que se conoce ahorita, que dieron a conocer la Fiscalía de Nueva York, no hay ningún delito, de los probables delitos de García Luna, cometido después de 2008. Todos los supuestos delitos en los que habría incurrido García Luna fueron cometidos en 2001, 2002, etcétera. Pero aún suponiendo que fuera cierto eso y que lo pudieran comprobar, el que un funcionario se hubiera corrompido está muy lejos de significar que todo el Estado está al servicio de... en el 2002 él era titular de la AFI y Gertz Manero secretario de Seguridad. Así es, entonces, o sea, no hay por ningún lado donde se sostenga esa declaración presidencial, realmente está fuera del lugar y evidentemente que obedece a puros fines político-electorales. Ya. Pero esto tiene implicaciones, ¿no?, en la relación con los americanos, porque pues, supongo que en algún momento dirán, con la mala imagen que tenemos en algún sector, si su propio presidente está reconociendo que son o que fueron un narcoestado, aunque ahora él suponga que a él no le toca, pues la visión de muchos norteamericanos será, pues ya les decía yo que ese país no tiene arreglo, Guillermo. O sea, es un flaco favor para el prestigio de México en el exterior. Por supuesto, realmente la relación con Estados Unidos se ha ido construyendo con muchas dificultades, paso a paso, tratando de romper esa imagen y ese prejuicio que hay en algunos grupos y algunas dependencias del gobierno de Estados Unidos de que México es un mar de corrupción y absolutamente todos los funcionarios públicos están al servicio de los narcos, lo cual es pues una mentira del tamaño del universo. Pero se ha ido trabajando y se fue trabajando para convencer a los americanos que el Estado mexicano tiene muchas reservas institucionales y muchas capacidades y mucha voluntad para poder enfrentar y combatir a las organizaciones criminales e ir recuperando aquellos espacios que están contados por ellos. Y que hay tensiones, que hay rivalidades. Leía un cable, por ejemplo, en donde decían, nos alegra mucho que Guillermo Valdés lleve esta parte y que Jorge Tello cuestione a los grupos internos. En fin, las rebeliones, no las rebeliones, las rivalidades que había entre marinos y militares, etcétera. Digo, estas cosas existen, ¿no? O existían. Así es. Pero mira, yo creo que sí es muy importante lo que tú señalas, porque en Estados Unidos hay gente que cree y sabe que en México hay mucha reserva institucional para combatir el problema del crimen organizado y tienen que enfrentar a los que son los halcones de varias dependencias que también señalan lo que tú dices de que somos México un estado es fallido, puro, ¿no? Así es. Y pues no abona al argumento que de gente sensata en el gobierno y en el Congreso de Estados Unidos tienen sobre nuestro país con este tipo de afirmaciones completamente fuera del lugar. No, yo creo que le tira piedras al tejado. Cuando vino era Gates, creo, me parece recordar, el secretario de la Defensa, viene y parte de algunos de los halcones duros en precisamente los circuitos militares norteamericanos hablaban de que México era un estado fallido. Él tiene que venir y decir, a ver, no, pero si el jefe del estado dice que sí, pues algunos de ellos lo agarrarán esto como, digamos, oro molido, es decir, esto prueba mi argumento, ¿no? Pues sí, por supuesto, y eso es en detrimento no solo de México, sino también de Estados Unidos, porque a final de cuentas a Estados Unidos le conviene que México sea eficaz y tenga mayores capacidades para combatir al crimen organizado, porque pues la consecuencia también para Estados Unidos del flujo de drogas a ese país, pues tiene consecuencias muy negativas para la población de los estadounidenses. El peor escenario para ellos es un México inestable, o sea, ya hablamos de un narcoestado, pues el peor escenario que uno puede imaginar, ¿no? Casi de invasión, ¿no? Pues sí, realmente, digo, está fuera de toda
lógica y toda racionalidad meterse a tener que discutir estas cosas obvias de que el Estado mexicano nunca ha sido un Estado fallido ni un narcoestado. Disfuncional, sí, pero fallido no. Así es, por supuesto. Pues por supuesto recomiendo ampliamente la lectura de tu libro porque uno entiende pues buena parte del fenómeno. Doctor, te agradezco mucho el tiempo, cuídate. Al contrario, Leonardo, buenas noches. Doctor Guillermo Valdés, de todas las implicaciones que tiene esto, yo creo que alguien le dijo al presidente, oye, ten mucho cuidado con esto, estar acusando de narcoestado, todas las cosas, porque pues tampoco está aprobado, y bueno, pues el proceso sigue. Y bueno, pues hoy dijo, serénense, pues sí, pero después del bombazo de ayer.